Dios les bendiga, hermanos amados, estudiantes de Christian Science University. Les saludo, soy el pastor Eliseo Rodríguez, su servidor y presidente de Christian Science University. Hoy traemos una conferencia muy importante que de seguro, desde el punto de vista ministerial, va a ser un gran aporte al trabajo que todos hacemos para servir al Señor. Hoy estamos estudiando el último par de milagros que aparece en el Evangelio de Juan, porque estamos viendo cómo hay 8 milagros o señales fundamentales en Juan y cómo el Espíritu Santo acopló a tal manera esas señales que se parece un milagro a otro, son como dúos de milagros. Y hoy llegamos al último milagro que vamos a tratar, a los dos últimos, donde Jesús habla específicamente de la multiplicación de los panes y los peces para dar de comer a 5,000 hombres y del momento cuando Jesús camina sobre el mar y se presenta a sus discípulos. Ambos milagros aparecen en el Evangelio de Juan. Uno aparece en Juan capítulo 6 del 1 al 14 y el otro aparece desde los versículos 16 al 21. Miremos los puntos más importantes de este par de señales o milagros, cómo esos dos milagros están vinculados el uno con el otro y cuál es su significado espiritual, que es muy importante entender la aplicación de lo que el Señor nos dice, porque al ser señales y no solo obras milagrosas, hay una significancia espiritual en lo que el Señor hizo. Estos dos milagros tienen entonces algunas cosas en común que te invitamos a mirarlas aquí en Christian Science University en este día. Por ejemplo, ¿dónde ocurrieron estos dos milagros? El primero, o sea, la alimentación de los 5,000, ocurrió en el desierto de una ciudad llamada Betsaida, junto al mar de Galilea. El segundo, Jesús caminando sobre las aguas, ocurrió exactamente sobre las aguas de el famoso, muy conocido mar de Galilea o lago de Genezaret. Antes quiero entregarte un principio muy importante para la interpretación de pasajes bíblicos. Siempre le decimos a nuestros estudiantes de la universidad que cuando quieran entender qué significa un versículo, un trozo de la Escritura, lo primero no es ir a un comentario bíblico para ver qué dijeron hermanos que comentaron ese pasaje, sino hay que entender la primera regla, y es que la Biblia es su propio intérprete. Así que nunca recomendamos una fuente exterior primero, sino ir al pasaje bíblico y leer el contexto en que ese pasaje que queremos investigar aparece, para comparar un pasaje también con otros, a fin de que la Biblia misma nos dé la primera luz sobre lo que quiere decir Dios en esa escritura que estamos queriendo delucidar. Por tanto, hoy vamos, antes de meternos en información aleatoria, vamos a mirar la Biblia y comparar estos dos milagros o señales de Cristo con pasajes que aparecen en el contexto y también en diferentes partes de la divina y poderosa palabra de Dios, que es la fuente infalible de nuestra fe, doctrina y conducta. Primero queremos mirar algunas cosas tremendas sobre esa señal de Jesús alimentando a 5,000 hombres. De hecho, la Biblia, como ya acotamos, dice que fue un milagro en el desierto. ¿Recuerdas el desierto? Los creyentes lo conocemos muy bien porque Israel estuvo en el desierto de Sinaí por unos 40 años. Allí estaban por su rebeldía, de hecho. Y no siempre que pasamos un desierto es una consecuencia del pecado o del castigo correspondiente al pecado, sino Dios nos quiere probar en el desierto. Pero cuando miramos que la alimentación de los 5,000 ocurrió en el desierto y lo comparamos con Israel en el desierto 40 años, nos acordamos que el desierto se convirtió allá en un escenario de milagros realmente únicos, trascendentales. Ahora Jesús está haciendo este séptimo milagro en Juan en un desierto. Él estaba con sus discípulos
y ese desierto en que estaba con ellos también se convirtió en un escenario de un milagro muy trascendental. Debemos sacar lo mejor de parte de los desiertos que Dios permite en nuestra vida, porque ese lugar puede ser un lugar de revelación donde el mismo Señor se nos revela a nosotros como lo que Él es para los que le servimos. De hecho, este milagro de alimentar 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces, sin contar las mujeres y los niños, es el único milagro de Cristo que está registrado en los 4 evangelios. Los demás aparecen en 2, en 1 o hasta en 3 evangelios, pero este milagro lo relatan Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quiere decir que es un milagro trascendental en el ministerio de Cristo Jesús. Está en Mateo 14, está en Marcos 6, está en Lucas 9 y finalmente aquí donde lo estamos mirando hoy, más específicamente en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Así que es necesario ver todos los registros bíblicos en los 4 evangelios para entender mejor lo que el Señor está queriendo decirnos como sus siervos a través de este último par de milagros que aparecen en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas nos da la respuesta sobre el lugar específico donde Cristo alimentó a estos 5,000 hombres. Lo voy a citar de la palabra. Y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, les siguió y él los recibió y les hablaba del reino de Dios. Lucas 9, 10 al 11. Quiero que noten conmigo que el milagro no ocurrió porque ya Jesús estaba frente a una multitud, sino que él estaba aparte, descansando con sus discípulos, lejos de la muchedumbre, pero las muchedumbres se enteraron, vinieron al escenario y allí Jesús los atendió con misericordia, con alimentación. Así que, según Lucas, este es otro de esos milagros que Jesús hizo por interrupción. Él estaba solo con sus discípulos, repito, y la gente vino, pero Jesús no los desechó, sino que los alimentó espiritual y físicamente. ¿Podremos nosotros también permitir que necesitados del pan de vida nos interrumpan en nuestro calendario sin que nos enojemos? ¿Les podemos servir con amor y darle lo que necesitan espiritual y físicamente, aunque la visita sea como una aparente interrupción a nuestro itinerario? Así que Betsaida era la ciudad natal de Pedro, de Andrés y de Felipe. Y quiero que notemos la aparición del nombre específico de Felipe en este milagro porque, repito, el milagro ocurrió en la ciudad de donde era oriundo Felipe también. Por eso, cuando los discípulos descubrieron que había un problema, o sea, cómo alimentar a aquellos 5,000, el Señor inmediatamente se volvió hacia Felipe y le preguntó: ¿de dónde buscaremos pan para que coman estos? Porque aquella era la ciudad, el milagro iba a ocurrir en la ciudad desde donde vivía Felipe. Aquí aprendemos una lección de mucho valor para los que servimos al Señor. En este caso, para todos los cristianos. Tenemos una responsabilidad espiritual con el lugar donde vivimos. Betsaida no estaba lejos de allí. En el desierto, si alguien necesitaba una solución, preguntaría a alguien que vivía allí, o sea, le preguntarían a Felipe como Cristo hizo. ¿Estamos tú y yo atendiendo espiritualmente nuestras ciudades, nuestros campos? ¿Nos cargamos como Abraham por la ciudad donde vivía su sobrino, de modo que Abraham entendió que por lo menos habría una influencia espiritual de Lot dentro del paganismo, de modo que aunque sea hubiesen 50 justos allí, porque Abraham entendía el principio que estamos hablando aquí? Dios nos ha colocado en un lugar y es nuestra responsabilidad alimentar con el pan de vida al lugar donde hemos sido llevados.
Más aún cuando estudias la Biblia, después de la alimentación de los 5,000, Jesús, dice la Biblia, envió a sus discípulos a la barca y les dijo que fueran, que atravesaran el mar y fueran a Betsaida. Y finalmente ellos irían a Capernaum. Recordemos que Capernaum era la sede principal del ministerio público de Cristo en esos días. Así que el programa de aquel día, después del milagro, era muy sencillo. Primero, alimentaría a Jesús a través de sus siervos a los 5,000 hombres, y después de alimentarlos, Marcos dice que Jesús los envió a cruzar al otro lado, a Betsaida, pero Juan dice que atravesarían para llegar a Capernaum. Quiere decir que primero la ruta los llevaría a Betsaida y luego a la sede donde Jesús tenía su cuartel de ministerio en la ciudad de Capernaum. En la época de Jesús, en aquella región vivían un tipo de personas conocidos como los celotes. Ellos eran judíos, pero muy patriotas. A veces querían incluso, dice la historia, usar la fuerza para combatir al imperio romano. Aquel celo normal de no ser más colonia de Roma había convertido a los celotes a veces en terroristas, dice la historia, porque querían de todas formas y maneras quitarse de encima la bota del imperio romano y no pagar más tributo a César, como ustedes recuerdan en aquella trama que le hicieron a Jesús preguntándole con la moneda en mano si era lícito dar tributo al emperador romano, que era enemigo de Dios. Así que los celotes, con más celo que los judíos nominales, estaban esperando al Mesías. Y digo esto porque en el lugar de Betsaida, en ese desierto donde Jesús hace este séptimo milagro, primero del último par, allí estaban unos celotes que estaban a la caza con Z, a ver si por fin conseguían identificar cuál era el Mesías que lo libertaría del imperio romano. A lo mejor les causa a ustedes asombro, aunque debo solamente recordarlo por la Biblia, que uno de los discípulos de Jesús llamado Simón era celote, era de aquel grupo intensamente agresivo respecto a libertarse del imperio romano. Este Simón el celote aparece en Hechos capítulo 1, versículo 13. Él era de aquella región en que Jesús va a hacer ese milagro tremendo, la señal de alimentar con 5 panes y 2 peces a una tan grande muchedumbre de pueblo. Así que en esa región la gente era patriota, eran fuertes en identificar el lente como ellos esperaban al Mesías político que quitara la bota romana de sobre ellos. Los discípulos no podían entender, por eso cuando Jesús hizo el milagro de alimentar una muchedumbre tan grande en aquel desierto de Betsaida, dice la Biblia en Juan 6:15 que la multitud, recuerden otra vez, región de los celotes, vino para apoderarse de Cristo y hacerle rey. Si recordamos qué pretendían los celotes, entendemos mejor por qué vinieron para apoderarse de él y hacerle rey, porque en la mente de ellos fue tan grande el milagro enorme de Jesús que dijeron: finalmente encontramos al Mesías que nos va a libertar, de modo que es hora de apoderarnos por la fuerza de Cristo y decirle que le hemos elegido como el Rey libertador. Pero sobre todo, cuando alguien lee la Biblia sin revelación, no puede ver lo que el Señor quiere que veamos. Por tanto, quiero invitarlos a continuar viendo el milagro ahora desde un punto de vista espiritual más profundo, involucrado en ese milagro las lecciones de ministerio que Cristo estaba queriendo darnos tanto a los discípulos allá como a ti y a mí, que les servimos con amor. Dice la palabra que fue Andrés quien descubrió aquellos 5 panes y 2 peces en las manos de un niño, de un jovencito que estaba allí. Andrés también, como Felipe y Pedro, era de aquella región. Así que un principio espiritual en este milagro es este: la alimentación de los 5,000
es el único milagro que Jesús compartió con sus discípulos. ¿A qué nos referimos? ¿Qué significa eso? En todos los otros milagros que Cristo hizo, menos en este, Cristo hizo los milagros independientemente a sus discípulos. Ellos solamente eran observadores, discípulos aprendices. Ellos miraban los milagros que el maestro hacía y daban a Dios la gloria por dichos milagros, pero nunca participaron en los milagros. Este es el único milagro en que participaron los discípulos. Ahora ellos aparecen involucrados en el milagro. Así que en la mayoría de los milagros que Cristo hizo, el mundo vio los milagros. Los discípulos también los vieron, esos milagros tan grandes. Sin embargo, cuando volvemos a observar la alimentación de los 5,000 en el desierto en Betsaida, entendemos mejor una frase muy importante del Antiguo Testamento. Un segundo para tomar un poco de agua y continuar la lección profunda de hoy. Hay un salmo que dice, es el Salmo 78:19. ¿Lo recuerdan ustedes? Dios, dijo el salmista, puede poner mesa en el desierto. No quitemos de vista el desierto. Allí fue el milagro. Y el salmista dijo, Dios puede poner mesa en el desierto. Cuando Dios envió el maná del cielo allá en el desierto de Sinaí, cuando Él también envió codornices, aunque aquellas fueron por juicio, ¿cómo se describe eso en la Biblia? La Biblia dice, Dios les puso una mesa en el desierto a su pueblo. Ahora preguntamos entonces, como dijimos al principio, comparando un pasaje con otro, ¿qué es entonces la alimentación de los 5,000? Es una mesa que Cristo puso en el desierto, no solamente para darle pan físico a los que estaban allí, no solamente para mostrarles su gloria, pero una mesa, como veremos mucho más adelante, para darles identificación suya a los discípulos, traerlos de cerca a la revelación que Él les quería mostrar. Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, ¿cómo pudo sobrevivir allí? Se cree que ya en el desierto eran aproximadamente 2 millones de personas en el desierto. Anduvieron 40 años y finalmente alguna generación pudo entrar por fin en la tierra de Canaán. Los que salieron de Egipto de 20 años arriba, la mayoría murió en el desierto, pero la generación finalmente entró a la tierra prometida y Dios los alimentó, les puso mesa en el desierto. Ahora, recordemos que antes de ser rescatados de la mano de Faraón y traídos, cruzar el Mar Rojo, símbolo de la sangre de Cristo, y pasar la prueba del desierto con los milagros propios del desierto, el pueblo de Israel vivió en Egipto. Se sabe que en Egipto raramente llueve. Hemos estado 2 veces en Egipto y vemos exactamente Egipto como un país sin mucha agua del cielo. Probablemente hay unos 10 días de lluvia en Egipto al año. Es que no les hace falta tanta lluvia a ellos porque mientras Israel vivió allí en Egipto, ellos no necesitaban mirar al cielo pidiendo lluvia por sequía, porque ellos obtenían la vida del río Nilo. Como ustedes recuerdan, el río Nilo es considerado por los paganos como una deidad. 2 veces al año el río Nilo se desborda, sale de su cauce. Las riberas se volvían muy fértiles. ¿Para qué necesitaban entonces aún los hebreos en Egipto mirar arriba a pedir agua? Tenían los recursos naturales, que la fertilidad venía del desbordar del río Nilo. Todo era como un paraíso en la tierra desde el punto de vista vegetal debido a ese río. Pero cuando el pueblo de Dios que estuvo en Egipto ahora es llevado al desierto, ¿cómo pueden sobrevivir en el desierto? Gracias a Dios, en el desierto, Dios les puso una mesa. El mismo Dios está haciendo ahora, unos 1500 años después, la misma
obra, la misma cosa, pero para una generación más joven. Jesús es el mismo Dios en el mismo desierto, y ahora Jesús estaba delante de una generación nueva, pero también poniéndole a ellos una mesa delante de sí para que el pueblo fuera alimentado primero con la enseñanza de la palabra, alimento espiritual, pero segundo con alimento físico, convertido sobrenaturalmente en alimento suficiente para tantos, pero con unas lecciones tremendas que ya estamos aprendiendo en esta lección de Christian Science University. Jesús quería alimentar a los 5,000. Hay una mesa, hay un banquete, pero una de las cosas que no puede faltar cuando un hombre de familia quiere dar un banquete, realmente un banquete a sus invitados de honor, es que tienen que haber siervos. Conocemos tú y yo que en algunos lugares y en algunas partes del mundo, una familia adinerada tiene siervos listos en la casa para servir. Son los siervos los que ayudan al padre de familia a poner la mesa a los invitados. Y como dijimos hace un ratito, este milagro es el único milagro que Jesús hizo a través de sus discípulos. Ahora nos está enseñando la participación de los siervos del Señor en los milagros de Jesús. Ahora él tiene 12 discípulos y estaban ahora trabajando con su maestro como sirvientes para que Jesús lograra que la mesa que ponía en el desierto fuera bien aprovechada por aquella inmensa multitud. Cuando Jesús puso aquella mesa, gracias al Señor, Él invitó a los 12 discípulos suyos a participar en aquella provisión para otros. Cuando Él movió su dedo, recuerden que un milagro es el mover del dedo de Dios para alterar aquello que para los hombres es una ley natural. Sin embargo, un milagro no es una alteración de nada desde el punto de vista de Dios, porque Dios es sobrenatural, igual que los milagros que Él mismo hace. Así que dar de comer a 5,000 hombres se cree como 30,000 personas, al contar sumarle a ellos las mujeres y los niños, que siempre son más. Al darle de comer con tan poquito a tantas personas por aquel milagro de multiplicación, estamos entendiendo que eso no es ajeno a la naturaleza de Cristo, que aunque es completamente hombre, nunca dejó de ser completamente Dios. Él es el que da comida a los pobres, y los 2 peces. Uno pensaría, bueno, ¿cómo 5 panes y 2 pececillos pueden ser convertidos en un alimento tan abundante para tantas personas? El milagro es aún más grande si les enseño en el idioma original. Esta palabra usada para peces es como pececillos. Alguno cuando lee sin el original puede pensar que eran algunos animales tremendos del mar, un gran salmón, 2 grandes salmones, pero habla aquí en el original de pececillos, aquello como una pequeña sardina. Y tenemos que admirar que de aquello pequeño que no servía para alimentar a un hombre adulto, sino que el contexto enseña que era el alimento de un niño, Jesús toma aquel alimento diminuto y lo convierte en el milagro glorioso de que muchos fueran alimentados por la soberanía y la grandeza del Señor al cual servimos. Realmente los 2 peces no eran nada, sin embargo, lo muy pequeño puesto en las manos del Señor correcto se pueden convertir en una bendición para las multitudes. Cuando tú y yo le damos de nuestros talentos al Señor, las capacidades que Él mismo nos ha prestado para que le servimos, se pueden convertir en una grande bendición para muchas personas. Mateo capítulo 14, en un pasaje paralelo con Juan 6 que estamos mirando, Mateo, cuando narra este mismo milagro en el capítulo 14, verso 18, dice que cuando le dijeron al Señor que había un niño que tenía aquella pequeña merienda para sí, Jesús dijo: traédmelos acá, dadme acá esos pancitos y esos pececillos.
Nuestros talentos, lo quiero enfatizar, aunque no nos parezcan muy grandes, pero puestos en las manos del Señor, se pueden convertir en un milagro para que muchos sean bendecidos por Cristo a través de nosotros. Él también nos quiere usar a nosotros en los trascendentes milagros que hace a favor de alimentar con el pan de vida a muchos. Quiero ponerles un ejemplo del Antiguo Testamento, y es aquel padre de la fe llamado Abraham. ¿Lo recuerdan, verdad? En el principio, cuando nació Isaac, él pensaba que tenía algo demasiado importante en sus manos sobre lo cual poner su atención mayor, tanto que cuando Dios le pidió a su hijo, le enfatizó a Abraham: dame tu hijo amado, porque Isaac, el pasaje de Génesis 22 revela que se había convertido en un objeto de sumo amor, y era normal. Abraham tenía más de 100 años cuando esta petición divina de que le ofreciera a Isaac llegó. Así que la promesa de Dios a Abraham fue: haré de ti una gran nación y serás bendición. Ahora, cuando Abraham obedeció, y como aquellos discípulos trajeron el pan, los panes y los peces al Señor porque Él los pidió, y al traérselos Él los multiplicó para bien de muchos. Cuando Abraham obedeció y le dio a Isaac en el altar al Señor, cuando él obedeció, se cumplió la promesa entonces de que Dios haría de Abraham una muchedumbre de naciones, de pueblos, de bendición, porque la palabra dice que de Isaac, de Abraham, en Isaac salió la simiente de Abraham, que no es Isaac mismo en sí, sino que apunta a Cristo como la simiente de Abraham, y Cristo, la simiente de Abraham, ha llenado toda la faz de la tierra con su evangelio. Hago pausa para que pienses en este día mientras estás mirando la conferencia de hoy de Christian Science University. Y traemos el esfuerzo de llevarte una clase desde la Biblia con perspectiva ministerial para volverte a invitar, aunque tú creas que tu talento no es demasiado grande. Nunca hagas como aquel que recibió un talento y porque pensó que no era tan importante lo escondió y fue recriminado por el Señor del talento por no haberlo puesto, aunque sea en el banco, para que creciera por los intereses. Amados, cuando los discípulos entregaron los panes y los peces, Jesús partió el pan, y uno dirá: pero no lo partas, Señor, porque aún se hace más pequeño, además de que es tan pequeño aquel alimento del niño. Pero quiero enseñar la lección espiritual siguiente: aquello que va a servir realmente de alimento a muchos debe ser quebrantado, debe ser roto. Muchas veces como siervos del Señor no entendemos por qué el Señor rompe nuestro cántaro. Nos lleva a momentos y situaciones de quebranto. Pero aquellos 5 panes pequeñitos y aquellas sardinitas, para llamarle de alguna manera, tenían un destino de tanta bendición que Cristo partió los panes para dejarnos esta gran moraleja espiritual: no rechacemos los quebrantos de Dios, porque cuando Dios nos quebranta, nos puede convertir en bendición para muchas más personas que si quedamos, vamos a llamarle así, enteros, sin admitir que Dios es el dueño de nuestra vida y que Él nos quiere quebrantar. Este es el milagro de la multiplicación de 5,000 hombres a través de 5 panes y 2 peces. Pero los discípulos solamente traspasaron aquello que el Señor ya había obrado. Ellos no llevaron el alimento del niño a las muchedumbres sin antes que aquel alimento pequeño pasara por las manos del multiplicador, que es el Señor, y luego a los discípulos otra vez para que ellos repartieran del milagro. Así que ellos no hicieron contribución alguna, pero estaban tan maravillados. ¿Cómo es posible que yo pueda tener tal riqueza? Solamente trajeron al principio 5 panes y 2 peces.
Ahora cuando el Señor se los devuelve, mientras más dan, más tienen. Mientras más reparten, más les queda. Y repartieron a 1,000, pero les quedaba más. Y repartieron a 2,000, pero les quedaba para 20,000. Y repartieron más pececillos, pero les quedaba más. Puedes pasar y pasar y pasar lo que el Señor te da a ti, y finalmente lo que Él te da a ti, cuando lo compartes con otros, enriquecerá ministerialmente tu vida en una forma que tú mismo te vas a asombrar. Jesús puso aquella mesa en el desierto, pero ¿cómo vas a calcular que el alimento entonces fue tan rico? ¿Cómo puedes asegurarme que aquel banquete realmente fue suculento? Bueno, bastaría para entender que 5,000 hombres, repito, sin contar las mujeres y los niños, comieron del milagro dado por los discípulos, pero obrado por Cristo. Pero para entender aún más qué milagro tan grande fue aquel, la riqueza de un banquete siempre se mide por los restos que los siervos llevan a sus casas de vuelta. Si ellos llevan mucho a casa, quiere decir que fue muy rico el banquete. Pero escuchen, dice la palabra que cada uno de los discípulos tenía una cesta, porque sobraron 12 cestas llenas. Nadie imagine que la palabra cestas allí es como el sigilazo de tomar las ofrendas en las iglesias, un pequeño recipiente. Cuando hablamos en el griego, en esta palabra de cestas, pensamos en un canasto que llevamos al supermercado para comprar algo, pero aún es más grande que eso. Estamos errados. No es de esas cestas que habla aquí la Biblia, que los discípulos recogieron 12 de los pedazos. Aquel cesto era como un saco de dormir. En su saco de dormir los judíos ortodoxos ponían paja y sus provisiones, así que estrictamente hablando, aquel saco era del tamaño de un hombre. Y cuando está lleno, realmente es sorprendente. Había tanta abundancia de lo pequeño puesto en las manos del milagroso Cristo, devuelto todavía sin multiplicarse, pero ya bendecido, a la mano de siervos dispuestos a darlo, que se convirtió en un milagro sorprendente. Cada uno de ellos pudo llevar a casa un saco como del tamaño de ellos mismos, lleno de la misma provisión que Cristo había dado para otros. 5 panes y 2 peces divididos por 5,000 o más de 5,000. ¿Cuál es el resultado? Cuando ves el resultado es casi nada, pero hermanos y hermanas, descubre que es mucho más que los 5 panes y 2 peces. Es la gloria de servir a nuestro Maestro. Quiero animarte en este día, en la conferencia de esta universidad que tanto amas, que te sirva de admonición, te sirva de salario, te sirva de pago, antes de ver otras consecuencias buenas. Pero antes de ver el resultado monetario, físico, antes del aplauso, que nos sirva de salario, sentir la gloria de trabajar para el Señor, aunque no haya pago humano, aunque no haya reconocimiento de ningún tipo desde el punto de vista humano. Servir al Señor es en sí mismo una recompensa que no merecemos. Cuanto más sirves al Señor, más rico eres para con Dios. No hablo de riquezas humanas, hablo de riquezas ministeriales. Cuando más sirves, más satisfecho estarás por dentro, y eso es riqueza de gran valía. Esta es una lección realmente maravillosa. Si quieres servir al Señor, necesitas un milagro. Tienes que ser invitado por Él a servirle. Nadie puede servir al Señor en esta dimensión sin ser llamado por el Señor. Él fue quien dijo: dadme a los discípulos de Él, de esos panes que voy a orar, voy a dar gracias, voy a bendecir. Tienes que ser invitado por Él al servicio. Él es quien hace los milagros. Tú solo traspasas, también yo solo traspasamos lo que ya Cristo obró y se lo damos a otros.
Cuanto más trabajas, más rico te vuelves para con Dios. He aquí, cada uno de nosotros tendrá una cesta de bendición si nosotros nos quedamos con lo que hemos recibido y no lo compartimos. Si nos rehusamos a dárselo al Señor, eso no será suficiente ni siquiera para nosotros mismos. Imagínate qué sería para 12 hombres sin la multiplicación de Cristo, la merienda de un niño. Así que si nos rehusamos a darle al Señor lo que tenemos en nuestras manos de los panes de la vida, ni siquiera nosotros nos podríamos alimentar. Pero cuando los damos al Señor, comemos y damos de comer a otros, y eso satisface el alma en una manera que no es posible realmente explicar. Ahora, nuestra vida está creciendo a tal punto que empezamos a dar. Dar es crecimiento. El que da ya es maduro. Conozca a un cristiano que no da y está usted presente delante de un cristiano completamente niño en el Señor. El cristiano, una de las maneras como manifiesta la madurez es dar en todos los sentidos bíblicos en que la palabra dar aparece como un mandamiento a los hijos de Dios. Dios nos pone en una posición para que podamos ministrar la vida de Cristo a otros. Cuando estás haciendo eso, te sorprenderás. Allá en este milagro, ¿qué ocurrió? Nos tenemos que preguntar siempre, ¿cuál es mi contribución? Legalmente ninguna. Solo somos participantes de un milagro de Cristo. No producimos milagros, y quiero identificarme con esta necesaria lección en un momento como este en que tantas personas incautas miran a líderes evangélicos como hacedores de milagros, pero la Biblia condena esa práctica. Los ministros no hacemos milagros. Estoy mostrando por la Biblia que solo damos los milagros que ya Cristo hace. Somos portadores de milagros, no hacedores de ellos. Es un milagro de Cristo. Ahora, ¿qué es entonces un obrero? Si miramos la alimentación de los 5,000, entendemos que un siervo de Dios no es otra cosa que un participante de los milagros de Cristo. Es Dios quien tiene que obtener toda la gloria. Cuando tenemos un enfoque correcto de que solo somos canales de dar vida a otros, no podemos de ninguna manera quedarnos con la honra. La gloria se la damos al Señor. Ese es el quinto o el séptimo milagro de este cuarto par de milagros o señales que estamos mirando en el Evangelio de Juan. Un poquito de agua porque lo que viene ahora es sumamente importante. ¿Qué hacemos después que Dios nos usa? Hay una cosa muy curiosa cuando estamos leyendo este milagro y el que viene ahora, Jesús que camina sobre el mar. Hay un intermedio entre este séptimo milagro que Jesús da de comer a tantas personas con el milagro de que camina sobre el mar, que es el octavo milagro grande en el Evangelio de Juan. Y es que después de aquella cosecha, Jesús se encuentra en el monte orando. Al llegar a este último milagro o señal de Juan, ahora miramos, el pueblo fue alimentado, se va cada uno a su casa satisfecho, admirado, glorificando a Dios, algunos celotes confundidos, pero hay 12 cestas llenas que representan la gloria del milagro trascendental que Cristo había obrado. Y el Señor dijo, recojan para que no se desperdicie nada. En moraleja tenemos que aprender que no podemos desperdiciar la gloria de vida a su nombre. La Biblia es categórica al decirnos, dad al Señor la gloria de vida a su nombre. No desperdiciemos quedándonos con algún tipo de honra que realmente no nos pertenece. Recojan los pedazos porque la gloria siempre es del único hacedor del milagro. Ahora, cuando los discípulos vieron todo aquello que sobraba, el contexto nos va a enseñar ahora que los 12 discípulos amaron aquel lugar. Les quiero preguntar a ustedes, queridos estudiantes de Christian Science University,
no era un lugar bueno para quedarse. Allí habían sido hasta ellos bendecidos. Y el contexto, cuando lo enseñe, van a ver conmigo que hubo un amor a quedarse allí. Pero Jesús hizo algo insólito. Los discípulos amaban el momento y amaban el lugar, pero tenemos una cosecha peligrosa en aquel lugar. Nuestro método es quedarnos fijos en el lugar en que somos bendecidos, pero después de la cosecha tenemos el gran ejemplo. Jesús no se quedó en el lugar de la cosecha recibiendo más loas. Él le dio importancia a la oración y la palabra dice que él subió al monte a orar. ¿Oramos tú y yo después de la cosecha de almas o después que tenemos bendiciones? ¿Oramos? Ello es una prueba de si estamos realmente interesados en la obra, esto es interés horizontal, o si estamos interesados verticalmente, o sea, interesados más en Dios que en la obra. El problema nuestro es que cuando oramos verticalmente, Dios responde la oración y nos ayuda a bendecir horizontalmente a otros, y eso es una bendición, pero siempre que somos usados, estamos en zona de peligro. El corazón nuestro tiende a apegarse a la obra y en lugar de desarrollar una pasión vertical hacia el Señor, desarrollamos una pasión desmedida hacia la obra, a lo que le llamamos aquí una posición horizontal hacia la obra, y nunca la obra es tan importante como el Señor. Vean a Cristo orando, se va del escenario del desierto en que hubo tanta manifestación de gloria, en que interactuó con los discípulos y con la muchedumbre que estaba allí, y se va a una posición vertical a hablar con su Padre. Después que Dios te use, por favor, ve al monte de la oración y deja a un lado lo horizontal del ministerio y colócate en una posición vertical de privilegio, porque la comunión con el Señor es mucho más importante, es primaria, que quedarnos en el lugar en que la obra fue hecha. Así le pasó a Abraham, como dije ahorita. Dios le quebrantó para llevarlo a un lugar en que Isaac no era más importante de ninguna manera que el llamado mundial, el llamado a bendecir naciones que Cristo le había hecho. Necesito enfatizarlo. Hay hermanos que están siendo muy usados por Dios. No fijes tu mirada en la obra misma como para amarla a tal manera que ya no tengas tiempo para el monte con Dios. Deberías asirte de Dios mismo, porque si te aferras a la obra, Dios puede llevarte a un lugar de quebranto para que te despegues de la obra misma y entiendas que nuestra riqueza principal ni siquiera es llevarnos a casa el resultado, las migajas, los pedazos de lo que Dios hizo, sino llevar a su trono la corona de la honra, porque Él es el hacedor de los milagros. Nuestro Señor hizo milagros, fue tremenda cosecha, pero Él no tenía ninguna relación directa con eso. Él nunca se apegó a nada de eso. Cuando vinieron, como leímos al principio, para apoderarse de Él y hacerle rey, fue exactamente después que hizo este milagro en el desierto, pero Él no quería ver nada con el milagro asociado a que lo levantaran como rey político. Él quería ver sobre todo la faz sonriente de su Padre Celestial. Cuando la batalla terminó, siempre pensamos en dormir, estamos agotados, refrescarnos, sentarnos en el sofá de la casa, levantar los pies y decir qué éxito he tenido. Pero recordemos el modelo: cuando Dios nos use en una manera tan grande para dar de sus milagros a otros, regresemos al monte y coloquémonos en una posición de adoración y digamos: no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Así que, para entender ahora el milagro que viene, repaso: un milagro en el desierto de Betsaida. Los discípulos están admirados, quieren quedarse allí.
Jesús va al monte a orar y ahora eso conecta, es una conexión con este octavo milagro o señal en Juan, cuando en Juan 6, 15 al 21, Cristo caminó sobre las aguas para ser revelado a sus discípulos. Él fue a la presencia del Padre, repito, no se aferró a la obra, y cuando alimentó a los 5,000 y tuvo aquel gran apoyo de la multitud, los judíos beneficiados de aquel milagro dijeron: hemos encontrado al rey, aquí tenemos al Mesías. Estaban en su punto máximo de ebullición los celotes. Ellos quisieron hacerle rey, pero él no se allegó a ellos, sino que huyó de aquel lugar. Jesús tenía muy claro que no tenía nada que ver en aquel tiempo con un reino político. Nunca se aferró a las bendiciones terrenales, solo a Dios mismo, su Padre. Dios era su mundo. Ahora, del otro lado, la obediencia de los discípulos resalta cuando Jesús se dio cuenta que se querían quedar allí. Y la palabra que estamos tocando hoy dice que Jesús los envió. Ahora, esta palabra, Jesús los envió, en Mateo 14, 22, se lee textualmente así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En el idioma griego, el Señor los envió. Ese verbo enviar, como ocurre en Mateo, está dado en una forma de violencia. El Señor los hizo ir. El Señor les dijo: tienen que irse, y da a entender lo que estamos mirando. Ellos estaban aferrados al lugar de la provisión y Él tuvo como con violencia, con la autoridad de ser el Señor, de llevarlos. Váyanse de aquí y crucen. ¿Por qué? Jesús conocía sus corazones. Él sabía que estaban tan aferrados a la obra, al lugar, a la bendición, que no podrían moverse de aquel lugar por sí mismos. Entonces tuvo que enviarlos a casa. Ellos tenían que aprender su gran lección aquel día. Aunque esa sea la obra de Dios, ellos nunca pueden enamorarse de la obra de Dios. Esa era la cosa más difícil para que ellos la entendieran. Los discípulos, sin embargo, obedecieron. Era una orden con violencia. Porque cuando el Señor ordena a un siervo suyo: sal de este lugar de éxito, el siervo, que realmente es siervo del Señor, no se debe aferrar a aquel sitio. Aunque uno no entienda, debe ser fiel y obedecer. Entonces ellos tomaron su barca, pero por desgracia había una tempestad que les esperaba. Había una tempestad adversa, y si ellos no hacían nada, serían llevados por la tormenta. Ellos trabajaron casi 10 horas, pero el progreso en el mar rumbo a Betsaida fue mínimo. Era una noche de tormenta que les esperaba en alta mar de Galilea. Jesús estaba en el monte. Él vio a sus discípulos tan fieles, aunque estaba oscuro y amenazaba la corriente de la tempestad. Él dijo: me acercaré a ellos. Y en la cuarta vigilia de la noche, antes del amanecer, Jesús caminó sobre las aguas. Cuando Jesús anduvo sobre el mar, aquel milagro ya no iba dirigido, como el milagro que vimos hace un ratito, a las muchedumbres. En el mar no estaban las muchedumbres, en el mar estaban sus discípulos. Y este octavo milagro o señal en Juan es un milagro dirigido exclusivamente a sus discípulos, y eso lo hace no solo un milagro singular, sino un milagro necesario de ser atendido por los que servimos al Señor. Los otros milagros iban dirigidos a muchos. La gente en la fiesta de bodas en Caná de Galilea alabó a Dios por aquella primera señal. Era un milagro para multitudes. Pero ahora hay un milagro de Cristo para ser revelado a sus discípulos como Él mismo, para que ellos fueran transformados.
Qué lindo pensar que Cristo no solo quiere usarnos para gloria suya y para alimentar a muchos, sino que Él quiere usarnos para revelarse a nosotros mismos como quien Él realmente es. A la altura de la clase te quiero preguntar, ¿qué prefieres, siervo y sierva del Señor? ¿Solo prefieres que el Señor te use para bien de otros o primero que eso quieres que Él se revele a ti para que lo puedas conocer íntimamente como lo que Él es? Te quiero decir en la conferencia profunda de hoy que lo segundo depende de lo primero. Mientras más revelación tengamos de Cristo como siervos de Él, eso mide el nivel de influencia y revelación que podemos llevar también a otros. Ese es el milagro de Cristo en el mar de Galilea, manifestado ahora, no nada que ver con muchedumbres alimentadas, sino con la importancia de que sus discípulos fueran invitados ahora a un banquete de revelación de Cristo mismo. Quiero aplicarlo a ti y a mí también. Hoy nuestro Señor está en el monte. ¿En qué monte? Está en el cielo. ¿Estamos tú y yo siendo fieles al Señor? Aunque no lo entendamos, si estamos dispuestos a obedecer a Dios, aunque sea por toda una noche, Él ve el sacrificio nuestro en la obediencia. Y antes del amanecer, aunque obedecerlo se convierta por unas horas en tormenta, nuestro Señor aparecerá. Él va a andar sobre el mar. Un ejemplo de salir al lugar de bendición cuando estamos en un lugar de provisión y de confort lo tenemos en Felipe, no aquel Felipe de Bethsaida, sino este Felipe era otro, el diácono de Jerusalén. En Hechos 8, 26 al 40 está Felipe predicando en Samaria. Hay un gran mover, como ustedes saben, en Samaria, gente siendo salva, endemoniados siendo libres, sanados muchos enfermos, y en el apogeo de la campaña de aquel diácono en Samaria, el Señor lo llama a irse a un lugar desierto al sur de Jerusalén para predicarle a una sola persona el evangelio de Cristo Jesús. Pero Felipe, como los 12 obedecieron, él obedeció ahora y se fue a aquel lugar desierto. Allá encontró a un hombre desahuciado en el templo porque por ser eunuco no podía entrar bajo la ley judía al templo a aprender, y volvía para ir otra vez a su lugar allá en Etiopía, la tierra desde la cual la reina de Sabá o de Etiopía vino a ver a Salomón. De hecho, aclaro que los etíopes se creen judíos porque ellos creen erróneamente que son hijos de Salomón y de la reina de Sabá o de Etiopía. Y aquel hombre venía de allí. Se consideraba digno de venir porque para él era un judío. Y ahora venía al templo, pero volvía derrotado quizás. Nadie les pudo hablar de Cristo en el lugar en que la religión abundaba. Pero ahora el Señor saca a Felipe y lo manda a obedecer. Sal del lugar de la bendición, sal del lugar del confort, sal del lugar de la cosecha, porque hay un africano que de seguro va a ser de influencia en Etiopía. Ve a predicarle, y aunque Felipe no entiende, obedece. Y cuando obedece hubo tanta gloria que el hombre aceptó a Cristo, el etíope, fue bautizado, siguió su camino a Etiopía gozoso, y el Espíritu del Señor tomó a Felipe y lo colocó milagrosamente en Azoto hasta llegar a Cesarea, donde siguió predicando el evangelio que predicaba primero y antes en Samaria, porque cuando obedecemos al Señor, aunque estemos en un lugar de cosecha, vamos a ver más riqueza espiritual. Recuerda el principio: eres más rico para con Dios cuando estás con Él en el monte y cuando das y das y das y das y das a otros de lo que el Señor te da. Ministrar mucho enriquece, aunque agote, enriquece al ministro, enriquece espiritual y ministerialmente al siervo de Dios. Ahora, Jesús viene andando ahora sobre el mar. ¿Qué significa el milagro del mar donde Jesús se mostró como el yo soy? ¿No recuerdan ustedes lo que significa?
Pongámoslo en contexto. Recuerda que cuando alimentó unos minutos atrás, unas horas atrás a 5,000 personas, los celotes y la muchedumbre vino para apoderarse de él y hacerle rey. Y Jesús rehuyó. Si él hubiera aceptado, los discípulos hubieran confundido completamente, aunque lo hubieran también recibido el para qué vino el Señor en la primera venida. Pero ellos vieron al Señor decir, no quiero ese reino. Jesús ahora viene diciéndole no al reino terrenal y puede caminar sobre el mar. Lo enfatizo. Dijo no al reino político, pero puede caminar sobre el mar. Si Jesús puede caminar sobre el mar, Él es el rey del mar. Él es el rey del huracán, de la tempestad. Él es el rey del universo. A Él no le hace falta que 5,000 personas lo hagan rey. Y aunque se manifestó como rey y Señor en su creación, sin embargo, Él caminó ahora aquella noche oscura sobre sus propios dominios para venir a manifestarse como el rey de aquellos 12. Ese pueblo con un corazón puro, que ama al Señor, que es fiel en obedecer sus preceptos. Y el Señor sabe que Él tiene que mostrarse a ellos como el rey de sus corazones. Cuando tuvieron pavor y pensaron que era un fantasma, aquí viene la frase de identificación de Cristo en aquel milagro que, repito, no era para muchos, era para sus siervos. Él les dijo, yo soy. Y esta frase, yo soy, dicha a sus discípulos, contiene el hecho de que el Señor se mostró a ellos como su Dios. Es una revelación solo para aquellos que realmente son suyos. Al decirle yo soy, significa yo soy el mayor de todos los milagros del universo. Y quiero que vayamos concluyendo con este meollo, con esta verdad central. No hemos estudiado ya en 4 lecciones los 8 milagros de Cristo en Juan. 7 de ellos tienen que ver con asombrosas señales que nos dejan entonces lecciones, pero tuvieron que ver con otros ajenos a los siervos más íntimos del Señor. Pero este 8º milagro de Juan, este segundo en el par último de señales en Juan, apunta a Cristo mismo como el gran milagro que nos hace falta identificar. El gran milagro no es el mar rojo abierto, ni el agua convertida en vino, ni un cojo sanado en Betesda, ni un ciego sanado en el estanque de Siloé, ni de ninguna manera era otro de los milagros de leprosos limpiados y de paralíticos andando. El gran milagro es Cristo mismo siendo conocido por los que le servían. En este caso, tú y yo, nuestro gran milagro no es que nos sane, no es que nos use, no es que los talentos que Él nos da bendigan a otros. El gran milagro en Juan es Cristo mismo revelado a nuestros corazones. Como director de Christian Science University, el pastor Eliseo quiere para sí ese milagro más que todos. Si Dios no me usa en levantar paralíticos, pero me usa en conocerlo, me sentiré satisfecho en una manera que no podré expresar. Yo soy, ese es el meollo del milagro. Yo soy, dice el Señor, el mayor de todos los milagros para los que me sirven. En Isaías 52:6, Dios dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día. Mi nombre es el nombre del Mesías, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente, dijo el profeta hablando desde la boca de Dios. Recordemos, yo soy es el nombre del Mesías. En aquel tiempo todos conocerán mi nombre, dice el profeta, pero aquí dice yo soy. Estaba cumpliendo la profecía de Isaías de que su nombre sería conocido, su nombre estaría presente. Nuestro Mesías es nuestro Rey. Más allá de conocerlo como el que pone su bendición en nuestras manos para que bendigamos a otros, ¿de qué pobreza estamos hablando si servimos a otros en el nombre de un Señor que no conocemos acaso?
La manifestación de yo soy es la cima de los milagros de Cristo. Nuestro Señor es nuestro Rey para siempre. Él es la cabeza de la iglesia y aquí descubres el testimonio de Cristo, el deber del servicio cristiano. Aquí crecemos de la nada a la nada, porque terminamos en nada, solo siendo instrumentos del Señor para que toda la gloria, la honra y el poder se lo lleve nuestro bendito Salvador. Cuando tenemos más visión del Señor, hay más responsabilidad. Por eso el Señor los sacó de Betsaida, para que no se quedara en el lugar horizontal de la bendición, sino que a pesar de los 39 milagros que aparecen de Cristo en los 4 evangelios, este milagro último fuera el milagro de la manifestación de Cristo a ellos para dejar en la cumbre el milagro más importante. Ahí está Betsaida. Ocupó Jesús su mayor tiempo ministrando allí. Pero cuando somos bendecidos hay más responsabilidad. Quiero terminar la conferencia diciéndote, hermano, mientras más te use el Señor, estás en un lugar de peligro, porque también es un lugar de alta responsabilidad. ¿Se acuerdan a Cristo echándole en cara a las ciudades en las cuales hizo la mayor parte de sus milagros? Corazín y Betsaida. Sí, porque a pesar de que hizo tantos milagros allí, ellos no se arrepintieron. Y Cristo les anunció juicio, porque aunque vieron tanto, tuvieron tanta revelación, la conducta de ellos distaba mucho de ser exactamente la voluntad de Dios para sus vidas. Tú y yo somos bendecidos, pero tengamos cuidado. A más revelación hay más responsabilidad. Te quiero desear en este día que procures estar en comunión con el Hacedor de milagros, para que Él te ayude a entender que las bendiciones no son el enfoque principal. Las multitudes no son el enfoque principal. El conocimiento teórico de la palabra no es el enfoque principal, sino que a través de la palabra el Espíritu Santo nos revele a Cristo, porque Cristo mismo es el mayor de los milagros, de los 8 milagros fundamentales que se mencionan en esta cátedra del Evangelio de Juan. Te deseo que la conferencia de este día haya sido de bendición a ti y a otros, y anuncia a muchas personas que Christian Zion University existe para ser de bendición a tu vida, y que tu ministerio se enfoque correctamente al modelo de Jesús de Nazaret, nuestro Maestro, Salvador, Señor, pero sobre todo nuestro amado Yo Soy. Que Él te bendiga. Amén.